La lluvia golpeaba las ventanas del Hospital Central como balas contra el hormigón. Cada gota era un duro recordatorio de que nada en esta noche de viernes iba según lo planeado. Me apreté las sienes con los dedos, luchando contra el dolor de cabeza. Se había convertido en mi compañero constante durante las últimas 18 horas. La UCI olía a antiséptico y desesperación. Era un cóctel al que me había acostumbrado durante mis 4 años como enfermera aquí. Pero esta noche, el olor metálico a sangre parecía más denso, más sofocante. Montenegro, te toca, dijo el doctor Patel desde detrás del puesto de enfermeras. No se molestó en levantar la vista de su tableta. Su voz tenía ese agotamiento particular que acompaña a las situaciones de emergencia, sobre todo cuando se alargan mucho más de lo esperado. Habitación 314. Víctima de accidente de coche, estable, pero necesita observación. Me froté los ojos ardientes y miré el reloj de la pared. Las 2:30 de la mañana. Lo que debería haber sido un turno de 12 horas se había convertido en 18 horas de caos. Todo después de que un choque múltiple en la autopista trajera oleada tras oleada de pacientes traumatizados. Mi uniforme se pegaba a mi piel por el sudor y la ansiedad. Mi pelo oscuro se escapaba de la coleta en mechones rebeldes que enmarcaban mi cara. ¿Cuál es la situación?, pregunté, tomando el informe de la mano extendida del doctor Patel. Mi voz sonaba más ronca de lo habitual, áspera por respirar el aire reciclado del hospital durante demasiadas horas seguidas. Heridas leves, necesita algunos puntos. Nada complicado. Solo vigila sus constantes vitales y asegúrate de que esté cómodo. El doctor Patel finalmente levantó la vista. Su expresión se suavizó un poco al notar las ojeras bajo mis ojos. Después de puedes irte a casa, Montenegro. Ya has hecho suficiente por esta noche. Asentí agradecida, aunque una parte de mí se preguntaba si sería capaz de conducir con seguridad. Mi cuerpo de 26 años se sentía décadas más viejo. Mientras caminaba por el pasillo poco iluminado, pasé junto a habitaciones llenas de pacientes. Habían tenido más suerte de la que creían. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza. Creaban un efecto casi estroboscópico que hacía que mi dolor de cabeza, inducido por el agotamiento, palpitara con más fuerza. La habitación 314 estaba al final del pasillo, con la puerta ligeramente entreabierta. Llamé 2 veces antes de empujarla para abrirla. Mi mente ya repasaba los controles de rutina que tendría que hacer, pero nada podría haberme preparado para lo que me esperaba dentro. La escena que tenía ante mí parecía sacada de una película, no de una habitación de hospital. 2 hombres con trajes oscuros montaban guardia a cada lado de una cama de hospital. Sus posturas eran rígidas como las de soldados en posición de firmes. Ambos llevaban gafas de sol a pesar de estar en el interior a casi las 3 de la mañana. Sus rostros eran máscaras inexpresivas que no revelaban nada. Un equipo médico que no reconocí zumbaba silenciosamente en un rincón. Era mucho más sofisticado que nuestras máquinas estándar. En la cama estaba sentado un hombre que imponía atención sin decir una palabra. Incluso herido, incluso vulnerable con una bata de hospital que debería haber disminuido su presencia. Irradiaba una autoridad que me cortó la respiración. Pelo oscuro, ligeramente húmedo, enmarcaba un rostro que parecía de una pintura del Renacimiento. Pómulos afilados, mandíbula fuerte, ojos del color de las tormentas de invierno. Un vendaje blanco le rodeaba el hombro, contrastando con su piel aceitunada que hablaba de herencia mediterránea. Pero fueron sus ojos los que me dejaron helada, azules como el hielo y penetrantes. Se fijaron en mí con una intensidad que me erizó la piel. No era la mirada agradecida de un paciente típico, ni la mirada nublada por el dolor de alguien que lucha contra una herida. Esta era la mirada de un depredador, calculadora y completamente alerta a pesar del trauma que lo había traído aquí. Pedí un médico, dijo. Su voz era grave y con un acento que me provocó escalofríos. Italiano, tal vez, o una mezcla de idiomas que hablaba de dinero antiguo y poder aún más antiguo. Cada palabra era pronunciada con precisión, como si hubiera aprendido inglés de profesores en lugar de en la calle. Enderecé los hombros, intentando proyectar la confianza que 4 años de enfermería
Me habían enseñado a fingir cuando era necesario. Soy Sofía, su enfermera de esta noche. Estoy totalmente cualificada para atenderle. Uno de los hombres de traje se adelantó ligeramente. Pude ver el inconfundible bulto de una funda de pistola bajo su chaqueta. Se me secó la boca, pero me mantuve firme. En 4 años trabajando en medicina de urgencias, había visto a pandilleros, traficantes y criminales de todo tipo. Había aprendido a proyectar calma, incluso cuando mi corazón martilleaba contra mis costillas. El paciente en la cama me estudió durante un largo momento. Su mirada se movió de mi cara a mis manos y de vuelta. «¿Estás cansada?», observó. No era una pregunta, sino una afirmación. «¿Cuántas horas llevas trabajando?». «Las suficientes para saber cómo hacer mi trabajo», respondí, acercándome para revisar su historial. «Déjeme echar un vistazo a ese hombro». «Dejadnos solos», dijo de repente, dirigiéndose a los hombres de traje. Por un momento pensé que me hablaba a mí, pero los guardias intercambiaron miradas antes de que uno de ellos hablara. «Señor, deberíamos…». Una sola palabra, dicha en voz baja, pero con el peso de una autoridad absoluta. Los dos hombres salieron sin más protestas. Me dejaron a solas con un paciente que claramente no estaba acostumbrado a que le negaran nada. Me acerqué a la cama con cautela. Mis instintos de enfermera luchaban con una inexplicable sensación de peligro. ¿Qué le pasó en el hombro? Me observaba con esos dos ojos inquietantes mientras yo alcanzaba el vendaje. ¿Acaso importa? Me ayuda a evaluar el riesgo de complicaciones. Retiré el vendaje con cuidado, revelando una línea de suturas limpias que parecían hechas por un profesional. No era el trabajo de nuestro personal de urgencias. Es un trabajo quirúrgico excelente. ¿Quién le atendió? Alguien discreto. Su mirada nunca se apartó de mi cara mientras examinaba la herida. «Tienes manos firmes». El cumplido, dicho con esa voz grave y acentuada, hizo que un calor subiera por mi cuello. Me concentré en la evaluación médica. Noté que la curación progresaba bien, con una inflamación mínima. Las suturas se ven bien. No hay signos de infección. Mientras trabajaba, me volví muy consciente de su proximidad. El calor que irradiaba su piel, la forma en que nunca apartaba la vista de mí. La mayoría de los pacientes miraban al techo o hacían una mueca cuando les tocaba las heridas. Este hombre me estudiaba como si yo fuera un rompecabezas que pretendía resolver. «¿Cómo te llamas?», preguntó de repente. Levanté la vista mientras le cambiaba el vendaje. «Ya se lo he dicho, Sofía». «¿Sofía qué?». Algo en su tono me hizo dudar. «Montenegro». Lo repitió lentamente, como si probara las sílabas en su lengua. «Sofía Montenegro, 26 años, supongo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». La especificidad de su observación hizo sonar las alarmas en mi cabeza. «¿Cómo sabe usted? ¿Habitación equivocada, cariño?». Me interrumpió. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, pero que se sintió más como una amenaza. «Pero ahora que estás aquí, creo que el destino puede haber intervenido». Me aparté de la cama. De repente, me di cuenta de que la puerta se había cerrado detrás de sus hombres cuando se fueron. «Debería ir a ver a otros pacientes. Has visto demasiado como para irte sin más», dijo. Su voz seguía siendo tranquila, pero con un matiz que me heló la sangre. El equipo en esta habitación, mis socios, la naturaleza de mis heridas. Todo lo que podría generar preguntas si se discute con las personas equivocadas. «No sé nada», dije rápidamente. «Solo soy una enfermera haciendo mi trabajo». Se incorporó, haciendo una ligera mueca cuando el movimiento tiró de sus suturas. «Tienes manos firmes y ojos amables, Sofía Montenegro. Exactamente lo que necesito». Su mirada se intensificó. «Dime, ¿cuánto amas tu trabajo aquí?». «Lo suficiente como para hacer turnos de 18 horas que te dejan tambaleándote». La precisión de su evaluación me desconcertó. «¿Qué quiere?». «Por ahora, tu discreción». Metió la mano en un cajón junto a la cama. Sacó lo que parecía una tarjeta de visita. «Pero sospecho que nos volveremos a ver muy pronto». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y sus hombres regresaron. Se movían con la eficiencia silenciosa de personas acostumbradas a seguir órdenes sin rechistar. El paciente asintió una vez hacia mí. «Se queda hasta que me den el alta»,
Averiguad todo sobre ella. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mientras uno de los hombres de traje se acercaba a mí, me di cuenta de que entrar en la habitación equivocada acababa de cambiar mi vida, de formas que no podía ni empezar a comprender. El hombre en la cama observó mi reacción con satisfacción, como si mi miedo fuera exactamente lo que esperaba ver. Todo, repitió, sin apartar de mí sus ojos de tormenta de invierno. El sábado por la mañana llegó como una bofetada de fría realidad. Apenas había conseguido dormir 3 horas después de que terminara mi turno. E incluso entonces, mis sueños habían estado atormentados por ojos azul hielo y voces que exigían obediencia absoluta. El golpe en la puerta de mi apartamento a las 6 de la mañana me heló la sangre. A través de la mirilla vi a 2 hombres con trajes caros de pie en mi pasillo, como si fueran los dueños del edificio. Uno sostenía un sobre de Manila. El otro mantenía las manos entrelazadas a la espalda en una pose que gritaba entrenamiento militar. Mis manos temblaron mientras abría la cerradura, dejando puesta la cadena de seguridad. Sofía Montenegro. El más alto habló con la misma profesionalidad nítida que había encontrado en el hospital. ¿Quién pregunta? El señor Turetti solicita su presencia para el desayuno. Su coche la espera abajo. Alessandro Turetti. Así que ahora tenía un apellido para el rostro que se había grabado en mi memoria. Miré el reloj de mi microondas. Son las 6 de la mañana. El señor Turetti es madrugador. El sobre se deslizó por el hueco de la puerta. Su oferta de empleo, señorita Montenegro. El señor Turetti pensó que preferiría revisar los términos en privado antes de tomar una decisión. Mis dedos temblaron al abrir el sobre. El membrete estaba en relieve, era caro, el tipo de papelería que susurraba sobre dinero antiguo y poder aún más antiguo. Pero fueron los números los que hicieron que mi visión se nublara. $50,000 al mes, más beneficios, más una bonificación inmediata por firmar de $100,000. Leí la cifra 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarla. En un año ganaría más de lo que había ganado en toda mi carrera de enfermería de 4 años. Debe haber algún error, susurré. Ningún error. El señor Turetti valora la atención médica excepcional. El puesto sería como su enfermera personal, con alojamiento proporcionado en su finca. Sus deudas actuales se saldarían de inmediato y la matrícula restante de su hermana se cubriría en su totalidad. Mi hermana Lucía. ¿Cómo podía saber él sobre los gastos universitarios de mi hermana? El peso aplastante de los préstamos de su escuela de enfermería que me mantenían haciendo turnos dobles, comiendo fideos instantáneos durante semanas, eligiendo entre dinero para gasolina o para la compra. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, el señor Turetti la espera abajo para discutir los detalles. Es un hombre paciente, pero prefiere no esperar mucho. La amenaza estaba envuelta en terciopelo, pero era inconfundible. Me puse unos vaqueros y un suéter, con la mente a toda velocidad mientras bajaba los 5 tramos de escaleras. El vestíbulo de mi edificio, normalmente vacío a esa hora, se sentía diferente, con una figura con un abrigo a medida de pie cerca de la entrada. Alessandro Turetti parecía salido de las páginas de una revista. La bata de hospital había sido reemplazada por lana de color carbón y cuero italiano. Su pelo oscuro estaba peinado con una perfección casual. El hombro que le había vendado no mostraba signos de lesión cuando se giró hacia mí. Esos ojos de tormenta de invierno catalogaron mi apariencia con una intensidad inquietante. Sofía. Mi nombre sonaba diferente en su voz acentuada, como si estuviera reclamando su propiedad. Confío en que hayas dormido bien. No especialmente. Un fantasma de sonrisa rozó sus labios. Yo tampoco. ¿Vamos? El coche que esperaba fuera era un Mercedes negro que costaba más de lo que yo ganaría en 2 años. Mientras me abría la puerta, percibí el sutil aroma de una colonia cara mezclado con algo más oscuro, más peligroso. El interior era de cuero crema y madera pulida. Una oficina móvil que hablaba de un hombre que hacía negocios donde quiera que iba. Mientras nos alejábamos de mi barrio deteriorado, Alessandro sirvió café de un termo de plata en tazas de porcelana. ¿Ha tenido oportunidad de revisar los términos del empleo? Apreté mi bolso, con el contrato doblado dentro como un arma cargada.
El salario es generoso. Pago por lo mejor. Sus ojos nunca se apartaron de mi cara mientras me entregaba el café. Dime, Sofía, ¿qué sabes de mi familia? La forma cuidadosa en que dijo familia envió advertencias por mi espina dorsal. Nada. Refrescante honestidad. Se recostó en los asientos de cuero. La familia Turretti ha estado en el negocio durante 3 generaciones. Valoramos la lealtad, la discreción y la competencia por encima de todo. El coche se desvió por carreteras que nunca había visto antes, lejos de la ciudad y hacia zonas donde las casas se convertían en fincas, donde la privacidad se medía en hectáreas en lugar de en delgadas paredes de apartamentos. Árboles bordeaban el camino mientras pasábamos por unas puertas de hierro forjado que se abrieron silenciosamente a nuestro paso. ¿Qué tipo de negocio?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no me gustaría la respuesta. Importación y exportación, desarrollo inmobiliario, gestión de inversiones. Cada palabra fue elegida con precisión, sin revelar nada mientras lo confirmaba todo. El tipo de negocio que a veces requiere discreción médica. La mansión que apareció a la vista me dejó sin aliento. No era ostentosa como la de un nuevo rico, sino elegante de la manera que solo el dinero antiguo puede lograr. Piedra y cristal se fusionaban a la perfección, rodeados de jardines que probablemente empleaban a más personal que toda la planta de mi hospital. Esta es tu casa, una de ellas. Abrió su puerta mientras nos deteníamos bajo un pórtico cubierto. Ven, me gustaría mostrarte lo que estarías protegiendo. El interior era una obra maestra de lujo discreto. Suelos de mármol que brillaban como espejos, obras de arte que pertenecían a museos, techos que se elevaban hacia tragaluces que bañaban todo de luz natural. Apareció una mujer de unos 50 y tantos años, vestida con un uniforme sencillo, pero que se movía con una autoridad tranquila. Esta es la señora Chen, mi jefa de personal, explicó Alessandro. Señora Chen, la señorita Montenegro se unirá a nosotros para el desayuno. Los ojos de la mujer mayor me evaluaron con la eficiencia de alguien acostumbrado a juzgar a la gente rápidamente. Un placer, señorita Montenegro. El desayuno se sirve en la terraza cuando estén listos. Mientras caminábamos por habitaciones que costaban más que las casas de la mayoría de la gente, Alessandro hablaba casualmente sobre la propiedad, el gimnasio, la biblioteca, el ala médica que estaba mejor equipada que algunos hospitales pequeños, pero fue su estudio lo que más reveló sobre el hombre con el que estaba tratando. Las estanterías forraban las paredes, llenas de volúmenes sobre negocios, filosofía, estrategia militar. Detrás de un enorme escritorio había una silla de cuero de respaldo alto que parecía un trono. Pero fueron las fotografías las que captaron mi atención. Retratos de familia que abarcaban décadas. Hombres que compartían los rasgos afilados y los ojos calculadores de Alessandro. 3 generaciones, dijo, al notar mi interés. Mi abuelo vino de Sicilia sin nada más que ambición y una espalda fuerte. Mi padre expandió nuestro alcance a lo largo de la costa este, y ahora me toca a mí asegurar nuestro futuro. En la terraza se había puesto una mesa con porcelana fina y copas de cristal que captaban la luz de la mañana como prismas. La vista se extendía a través de céspedes bien cuidados hacia montañas lejanas. Era un paisaje pacífico y sereno que hacía que el peligro que sentía pareciera producto de mi imaginación. Alessandro me acercó la silla como un caballero, pero su toque en mi codo envió una corriente eléctrica por mi brazo. El puesto que te ofrezco viene con ciertos requisitos, Sofía. La discreción absoluta es primordial. ¿Cuáles serían exactamente mis funciones? Sirvió zumo de naranja, que probablemente costaba más por vaso de lo que yo ganaba por hora. Atención médica general, tratamiento de heridas, seguimiento de condiciones de salud que requieren privacidad. Nada más allá de tu conjunto de habilidades actual. La forma en que dijo privacidad dejó claro que sus necesidades médicas no se encontrarían en ningún libro de texto. El salario que ofrece es 10 veces lo que gano ahora. ¿Qué es lo que no me está diciendo? Por primera vez desde que lo conocí, la expresión de Alessandro cambió a algo que podría haber sido respeto. Eres inteligente. Bien.
La inteligencia es una cualidad que valoro mucho. Dejó su vaso con un cuidado deliberado. 3 familias vieron coches salir de esa habitación de hospital anoche. Sofía ha sido marcada como alguien conectada a mí, lo elijas o no. El desayuno de repente me supo a cenizas en la boca. Marcada como, mi mundo opera en base a la percepción y la reputación. El hecho de que te permitiera salir viva de esa habitación significa algo para la gente que se gana la vida leyendo entre líneas. Su voz se mantuvo tranquila, conversacional, como si estuviera discutiendo el tiempo en lugar de mi posible sentencia de muerte. Estás más segura bajo mi protección que tratando de fingir que lo de anoche nunca ocurrió. Me aparté de la mesa, mi silla raspando contra la piedra. Está diciendo que no tengo elección. Siempre tienes opciones, Sofía, pero algunas opciones vienen con consecuencias que podrías no sobrevivir. Alessandro también se levantó, su altura proyectando una sombra sobre mi rostro. Te estoy ofreciendo una solución que nos beneficia a ambos. Tú obtienes una seguridad financiera más allá de tus sueños más salvajes, y yo obtengo una profesional médica en la que puedo confiar implícitamente. ¿Y si me niego? Su sonrisa era afilada como una cuchilla. Entonces te deseo la mejor de las suertes para volver a tu vida anterior. Aunque debería mencionar que tu hermana Lucía está entrando en su último semestre en la Facultad de Enfermería de Santa María. Excelente escuela, matrícula cara. La amenaza fue tan sutil que tardé un momento en reconocerla. No contra Lucía directamente, pero la implicación de que mi negativa podría afectar su futuro flotaba en el aire como humo. Ha investigado a mi familia. Investigo a todo el que entra en mi vida, por breve que sea. Alessandro se acercó, lo suficiente como para que sintiera el calor que irradiaba su piel. Tienes $47,000 en deudas estudiantiles, Sofía. A tu hermana le quedan $38,000 de sus préstamos. Llevas 3 meses de retraso en el alquiler y has estado viviendo de café y lo que puedas coger de la cafetería del hospital durante las últimas 2 semanas. Cada dato me golpeó como un puñetazo. La completa invasión de mi privacidad, la forma casual en que discutía detalles de mi vida que nunca había compartido con nadie. ¿Cómo? Es notable lo que los registros públicos pueden revelar a alguien con las conexiones adecuadas. Su mano tocó mi mejilla, sus dedos trazando la línea de agotamiento que sabía que marcaba mi rostro. Te estás matando, tratando de mantener la cabeza fuera del agua. Principesa, te estoy ofreciendo un salvavidas. El apelativo cariñoso, dicho con esa voz grave y acentuada, envió un calor recorriendo mis venas a pesar de mi miedo. Necesito tiempo para considerarlo. Por supuesto. Alessandro retrocedió, dándome espacio para respirar. Tómate el fin de semana. La señora Chen ha preparado la casa de invitados para tu uso mientras decides. Tus cosas ya han sido trasladadas desde tu apartamento. Se me cayó la mandíbula. ¿Trasladó mis pertenencias sin permiso? Las trasladé para ponerlas a salvo. Como dije, has sido marcada. Tu apartamento está siendo vigilado por gente mucho menos paciente que yo. Antes de que pudiera responder, la señora Chen apareció como si hubiera sido convocada por telepatía. Señorita Montenegro, si me sigue, le mostraré sus aposentos. Su hermana llamó para confirmar que recibió el pago de la matrícula. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Qué pago de matrícula? La sonrisa de Alessandro fue respuesta suficiente. El último semestre de Lucía pagado en su totalidad mientras yo desayunaba y fingía que tenía opciones. El lunes por la mañana, Sofía, dijo mientras la señora Chen esperaba pacientemente. Necesitaré tu respuesta para el lunes por la mañana. Mientras seguía a la ama de llaves hacia lo que se convertiría en mi salvación o en mi hermosa prisión, me di cuenta de que Alessandro Turetti no me había estado ofreciendo un trabajo en absoluto. Me había estado informando de mi nueva realidad. El lunes por la mañana llegó con el peso de un ultimátum pendiendo sobre mi cabeza como una espada. Había pasado el fin de semana paseando por la casa de invitados, un espacio lujoso que se sentía más como una prisión dorada con sus encimeras de mármol y cortinas de seda. La ironía no se me escapaba.
Estaba debatiendo mi futuro rodeada de más lujo del que había visto en mis 26 años. A las 7 en punto, hubo un suave golpe en la puerta de la casa. No el golpe exigente que esperaba, sino el toque educado de alguien que no necesita forzar la entrada porque ya es dueño de todo lo que hay dentro. La señora Chen estaba en el umbral, su expresión neutral, pero sus ojos amables. Buenos días, señorita Montenegro. El señor Turetti solicita que se una a él para el desayuno. Aún no he tomado mi decisión. Él es consciente de eso. Simplemente desea discutir la rutina matutina que seguiría en caso de que acepte su oferta. La forma cuidadosa en que lo expresó dejó claro que negarse no era realmente una opción. Ya había aprendido que Alessandro Turetti era un hombre que prefería la ilusión de elección a la coerción directa. Pero el resultado final era el mismo. Me vestí con cuidado con vaqueros y un suéter de mis pertenencias empacadas a toda prisa. Traté de proyectar una confianza que no sentía. La casa principal ya bullía de actividad silenciosa. Sirvientes se movían por los pasillos con la eficiencia de personas que entendían que su empleador valoraba la competencia por encima de todo. Alessandro esperaba en una sala de desayuno que no había visto en mi visita anterior. Era más pequeña e íntima que el comedor formal. La luz del sol entraba a raudales por ventanas del suelo, al techo que daban a jardines donde hombres de traje mantenían posiciones estratégicas entre las rosas. Incluso sus jardineros estaban armados. Sofía se levantó cuando entré. Esa simple cortesía era de alguna manera más inquietante que si se hubiera quedado sentado. Confío en que hayas dormido bien en la casa de invitados, tan bien como puede hacerlo alguien que está prisionero. Un fantasma de sonrisa rozó sus labios. No eres una prisionera. Eres una invitada que resulta tener información que podría matarla si regresa a su vida anterior. Me acercó la silla y percibí el olor de su colonia mezclado con algo más. Café, jabón caro y un toque subyacente de peligro que parecía adherirse a él como el humo. Háblame de la rutina matutina, dije, acomodándome en la silla e intentando ignorar la forma en que sus dedos rozaron mi hombro al empujarla. Alessandro sirvió café de una jarra de plata. Sus movimientos eran precisos y controlados. Me levanto a las 5:30. Entrenamiento físico hasta las 6:15. Ducha y luego desayuno. Te unirías a mí a las 7 para revisar cualquier preocupación médica del día. ¿Qué tipo de preocupaciones médicas? Sufro de insomnio crónico, tensión relacionada con el estrés, que a veces se manifiesta como fuertes dolores de cabeza. Lesiones ocasionales que requieren un tratamiento discreto. Sus ojos azules se encontraron con los míos por encima del borde de su taza. La herida en el hombro que trataste no fue inusual. La forma casual en que hablaba de haber recibido un disparo hizo que se me encogiera el estómago. ¿Con qué frecuencia requiere tratamiento por lesiones? Con la frecuencia suficiente como para que tener un profesional médico cualificado en plantilla sea una necesidad en lugar de un lujo. Alessandro dejó su taza con un cuidado deliberado. Dime, Sofía, ¿qué sabes sobre el negocio de mi familia? La pregunta que había estado temiendo desde el sábado por la mañana. Importación y exportación, desarrollo inmobiliario, gestión de inversiones. Todo cierto, hasta cierto punto. Se reclinó en su silla, estudiándome con esos ojos inquietantes, pero incompleto. Mi familia opera en espacios donde los remedios legales tradicionales son insuficientes. Ofrecemos soluciones a problemas que las autoridades no pueden o no quieren abordar. Estás hablando de crimen organizado. Estoy hablando de orden en lugares donde de otro modo reinaría el caos. La voz de Alessandro se mantuvo tranquila, conversacional, como si estuviéramos discutiendo el tiempo en lugar de actividades ilegales. 3 generaciones de los Turetti han construido algo que proporciona estabilidad y prosperidad a cientos de familias. Ese tipo de legado requiere ciertos enfoques prácticos para la resolución de problemas. Una mujer de uniforme apareció silenciosamente para rellenar nuestras tazas de café y colocar un plato de pasteles entre nosotros. Se movió con la misma eficiencia silenciosa que había notado en todo el personal de Alessandro. Estaba allí un momento y al siguiente se había ido. ¿Y si no puedo aceptar ese tipo de trabajo? Entonces eres libre de irte.
Alessandro extendió la mano sobre la mesa, sus dedos tocando los míos con una sorprendente delicadeza. Pero entiende que el mundo al que regresarías es uno donde tu conexión conmigo te convierte en un objetivo, donde la seguridad de tu hermana depende de factores que escapan a mi control. La amenaza fue dicha tan suavemente que tardé un momento en reconocerla. No era una promesa directa de daño, sino un recordatorio de que la protección podía ser retirada tan fácilmente como había sido ofrecida. Aparté mi mano, necesitando la distancia para pensar con claridad. ¿Cuáles serían mis funciones reales? Atención médica general, tratamiento de heridas, seguimiento de condiciones crónicas, gestión de medicamentos. La mirada de Alessandro nunca se apartó de mi cara. Discreción absoluta sobre todo lo que veas, oigas o trates. Sin informes a las autoridades. Sin documentación que pueda ser citada judicialmente. Precisamente, el desayuno de repente me supo a cenizas en la boca. Todo para lo que me habían entrenado como enfermera iba en contra de lo que él pedía. La documentación era la seguridad del paciente. Informar de lesiones sospechosas era la ley. Lo que él quería era complicidad para encubrir la violencia. Necesito pensar en esto. Por supuesto. Alessandro se levantó mientras yo me apartaba de la mesa. La señora Chen te mostrará el ala médica. Me gustaría que vieras con qué estarías trabajando. El ala médica era más sofisticada que algunos hospitales donde había trabajado. Una sala de examen con equipos que probablemente costaban más que mi salario anual. Un quirófano que podría haber realizado procedimientos complejos. Una farmacia abastecida con todo, desde antibióticos básicos hasta sustancias controladas que requerirían licencias de la DEA para poseerlas legalmente. Impresionante, admití, pasando mis manos sobre un monitor cardíaco que era más nuevo que cualquier cosa en el Hospital Central. Invierto en lo mejor. Alessandro apareció detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. La pregunta es si estás dispuesta a ser parte de esa inversión. Me giré para enfrentarlo, de repente consciente de que estábamos solos en una habitación insonorizada, lejos de cualquier posible testigo. ¿Y si digo que no? Entonces te deseo suerte, princesa. El apelativo cariñoso envió un calor recorriendo mis venas a pesar de mi miedo. Pero debería mencionar que el edificio de tu apartamento sufrió un allanamiento ayer por la noche. No se llevaron nada, pero tu unidad fue específicamente el objetivo. La sangre se me heló. ¿Qué? 3 hombres, profesionales. Pasaron un tiempo considerable revisando tus pertenencias personales antes de que mi equipo de seguridad los convenciera de irse. La voz de Alessandro se mantuvo tranquila. De hecho, el superintendente ha sido compensado por los daños y se han instalado nuevas cerraduras. Pero el mensaje era claro. ¿Qué mensaje? Que tu conexión conmigo ha sido notada por gente que carece de mi paciencia y respeto por los civiles inocentes. Su mano tocó mi mejilla, sus dedos trazando la línea de mi mandíbula. Estás más segura aquí, Sofía, ya sea que trabajes para mí o no. El toque fue suave, casi tierno, completamente en desacuerdo con las implicaciones de sus palabras. Debería haberme apartado, debería haberme aterrorizado este hombre que hablaba tan casualmente de violencia y peligro. En cambio, me encontré apoyándome en el contacto, anhelando el consuelo del calor humano en un mundo que de repente se había vuelto impredecible. Mi hermana, susurré, está siendo vigilada por un equipo de seguridad que hace que el servicio secreto parezca la seguridad de un centro comercial. El pulgar de Alessandro rozó mi labio inferior, y no pude reprimir el escalofrío que me recorrió. Nada le pasará a Lucía mientras estés bajo mi protección. La implicación era clara. La seguridad de mi hermana dependía de mi cooperación. Pero al mirarlo a los ojos, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado más que cualquier amenaza. Estaba empezando a confiar en él. 1 mes, me oí decir. Lo intentaré durante 1 mes. La sonrisa de Alessandro fue como un amanecer después de una larga y oscura noche. Eso es todo lo que pido, princesa. 1 mes para mostrarte cómo puede ser la vida cuando no tienes que preocuparte por el dinero, la seguridad o el futuro. Mientras se inclinaba más cerca, su aliento cálido contra mi oído,
Me di cuenta de que Alessandro Turretti no solo me había ofrecido un trabajo, me había ofrecido un lugar en su mundo, con todo el lujo y el peligro que eso conllevaba. Y a pesar de que cada instinto gritaba que estaba cometiendo un terrible error, me encontré preguntándome cómo se sentiría pertenecer a algún lugar por primera vez en años. Incluso si ese lugar resultaba ser el imperio de un hombre que podía destruirme con un susurro. La casa de invitados de repente se sentía menos como una prisión y más como un santuario. Y esa comprensión fue más aterradora que cualquier cosa que hubiera dicho sobre enemigos o allanamientos, porque significaba que ya estaba empezando a caer bajo el hechizo de Alessandro Turetti, y no estaba del todo segura de querer resistirme. El viernes llegó con una tensión que se había ido acumulando toda la semana. Me había adaptado a la rutina del mundo de Alessandro con una facilidad inquietante. Le tomaba la presión arterial cada mañana, supervisaba la curación de varias heridas menores, le administraba medicamentos para el insomnio crónico que lo mantenía paseando por su estudio hasta altas horas de la madrugada. Pero había algo diferente en esta mañana en particular. Una corriente de urgencia que hacía que el personal se moviera con mayor eficiencia. Alessandro estaba esperando en la sala de desayuno cuando llegué a las 7, pero en lugar de su habitual compostura, hablaba rápidamente por teléfono en italiano. Las palabras eran demasiado rápidas para que las siguiera, pero el tono era inconfundiblemente tenso. Cuando me vio, terminó la llamada con una orden seca y dejó el teléfono a un lado. Tenemos una situación, dijo sin preámbulos. Puede que necesite atención médica hoy, y quería prepararte. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de situación? El tipo en el que mi enfoque diplomático ha fallado y se hacen necesarios métodos más directos. Los ojos azul hielo de Alessandro se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. 3 familias me han estado presionando durante semanas por disputas territoriales. Hoy resolvemos esas disputas permanentemente. La forma casual en que hablaba de la violencia todavía me inquietaba, incluso después de una semana viviendo en su mundo. ¿Espera resultar herido? Espero que no todos sobrevivan al día. Su mano tocó la mía sobre la mesa, sus dedos cálidos contra mi piel repentinamente fría. Pero tengo una ventaja que ellos no conocen, que es una profesional médica altamente cualificada que puede curarme sin hacer preguntas incómodas. La sonrisa de Alessandro era afilada como una cuchilla. Mantente cerca de tu teléfono hoy, principesa. Puede que te necesite con poca antelación. El apelativo cariñoso envió un calor recorriendo mis venas a pesar de mi miedo. Durante la última semana, me había encontrado esperando estas conversaciones matutinas. La forma en que sus ojos seguían mis movimientos, la forma cuidadosa en que tocaba mi mano u hombro al revisar sus archivos médicos. Era un terreno peligroso, y lo sabía. Exactamente a mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto que me heló la sangre. Emergencia médica. Ven al distrito de los almacenes, dirección adjunta. Trae todo. Me había preparado para este momento toda la semana. Mantenía un botiquín médico abastecido con suministros para traumatismos, productos sanguíneos, incluso instrumentos quirúrgicos que no deberían estar disponibles fuera de un hospital. El coche que me esperaba era uno que ya había visto, pero el hombre al volante era alguien nuevo. Un conductor cuyos nudillos llevaban las cicatrices reveladoras de alguien que había aprendido a luchar con las manos. El distrito de los almacenes era un laberinto de edificios abandonados y solares vacíos. El tipo de lugar donde los gritos no se oirían y la sangre podría lavarse sin hacer preguntas. Nos detuvimos frente a un edificio anodino donde hombres de traje montaban guardia. Sus posiciones eran lo suficientemente estratégicas como para controlar todos los accesos. Dentro, el almacén se había convertido en algo que parecía un cruce entre una sala de conferencias y una sala de interrogatorios. Había mesas, sillas y en el centro del espacio, Alessandro estaba de pie con otros 2 hombres. Todos llevaban trajes caros que no podían ocultar del todo la tensión que irradiaban sus cuerpos. Pero fue el cuarto hombre el que me hizo congelarme. Estaba atado a una silla, con sangre manando de su nariz. Su traje caro estaba roto y manchado, incluso herido, incluso humillado.
Había algo en su postura que sugería que estaba acostumbrado a ser la persona más peligrosa de cualquier habitación. Sofía. La voz de Alessandro atravesó mi conmoción. Te presento a Víctor Petrov. Él es la razón por la que entraron en tu apartamento la semana pasada. El acento ruso era espeso cuando Petrov habló. Sus palabras eran arrastradas por lo que obviamente era una mandíbula rota. Así que esta es la pequeña enfermera que ha captado la atención de Alessandro. Bonita cosa, puedo ver el atractivo. Alessandro se movió con gracia fluida, su puño conectando con la sien de Petrov, con la fuerza suficiente para hacer que la cabeza del hombre se girara de lado. Hablarás con respeto de mi personal médico, o no hablarás en absoluto. La violencia casual debería haberme horrorizado. En cambio, me encontré estudiando las heridas de Petrov con desapego clínico, catalogando el daño y repasando mentalmente los protocolos de tratamiento. ¿Cuándo me había convertido en alguien que podía ver a un hombre ser torturado y pensar solo en procedimientos médicos? Las fotografías, continuó Alessandro, su voz conversacional a pesar de las circunstancias. Las que tus hombres tomaron de Sofía en el hospital, en su apartamento, siguiéndola al trabajo. Me gustaría saber quién más las ha visto. Petrov escupió sangre en el suelo de hormigón. Mucha gente, un seguro podrías decir. La expresión de Alessandro no cambió, pero vi el sutil cambio en su postura, la forma en que sus hombros se tensaron. ¿Cuánta gente, Víctor? La suficiente como para que matarme no resuelva nada. La chica ya está marcada. Pertenece a mi organización ahora, lo sepa o no. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Marcada. Pertenecía a ellos. Sabía intelectualmente que mi conexión con Alessandro me ponía en peligro, pero oírlo decir tan casualmente lo hizo real de una manera que me hizo temblar las rodillas. Alessandro se acercó a donde yo estaba, su mano encontrando la parte baja de mi espalda, en un gesto que era a la vez protector y posesivo. Nadie es dueño de Sofía Montenegro, excepto Sofía Montenegro. Pero como parece que has olvidado cómo funciona el respeto, déjame recordártelo. Lo que sucedió a continuación fue rápido y brutal. Alessandro se movió con la eficiencia de alguien que había aprendido la violencia como una habilidad de supervivencia. Sus manos encontraron puntos de presión que dejaron a Petrov inconsciente sin causar daño permanente. Profesional, controlado, aterrador. Se despertará en unas pocas horas con nada más que un dolor de cabeza, dijo Alessandro, enderezando la chaqueta de su traje como si hubiera estado hablando del tiempo. Pero el mensaje será claro para cualquiera que esté mirando. Miré al hombre inconsciente. Mi formación médica luchaba con la realidad de lo que acababa de presenciar. ¿Estará bien? ¿Está vivo? Que es más consideración de la que él mostró cuando ordenó que te vigilaran. La mano de Alessandro tocó mi cara, sus dedos trazando la línea de mi mandíbula. Estás bajo mi protección ahora, Sofía. Eso significa algo en este mundo. El almacén a nuestro alrededor estaba siendo limpiado eficientemente. La evidencia de lo que había ocurrido desaparecía como si nunca hubiera sucedido. Los hombres se movían con la misma competencia silenciosa que había observado en la finca, cada acción coordinada y con un propósito. Las otras familias, pregunté, han sido convencidas de que la expansión territorial en ciertas direcciones sería imprudente. La sonrisa de Alessandro era satisfecha, depredadora. A veces, la diplomacia requiere una demostración de fuerza. Mientras caminábamos de regreso al coche, me di cuenta de que los eventos de la mañana habían cambiado algo fundamental entre nosotros. Había visto a Alessandro en su elemento, lo había visto ejercer el tipo de poder que construía imperios y destruía vidas. Y en lugar de huir, en lugar de exigir que me llevaran de vuelta a mi casa de invitados para empacar mis pertenencias, me encontré caminando más cerca de él, anhelando la seguridad de su presencia. ¿Estás bien?, preguntó mientras nos acomodábamos en el asiento trasero del coche. Debería estar horrorizada, dije honestamente. Debería estar exigiendo que me lleves a casa, que me dejes volver a mi antigua vida. Pero no lo estás. No. Lo miré directamente a los ojos. No lo estoy, y eso me asusta más que cualquier cosa que haya pasado ahí dentro. La mano de Alessandro encontró la mía.
sus dedos entrelazándose con los míos en un gesto que se sintió más íntimo que cualquier beso. El miedo puede ser útil, principesa. Te mantiene viva, pero no temas lo que está creciendo entre nosotros. El coche se alejó del distrito de los almacenes, llevándonos de vuelta hacia la finca y la vida que se estaba volviendo menos temporal con cada día que pasaba. A lo lejos pude ver humo saliendo de lo que podría haber sido otro almacén, y no pregunté qué se estaba quemando. Algunas preguntas era mejor no hacerlas, especialmente cuando las respuestas podrían revelar cuánto había cambiado ya. Cuán completamente estaba cayendo bajo el hechizo de un hombre que podía destruir vidas con un susurro y luego sostener mi mano con una sorprendente delicadeza. La violencia del día había sido una prueba, me di cuenta, no de mis habilidades médicas, sino de mi capacidad para aceptar la realidad del mundo de Alessandro. Y a pesar de cada instinto que debería haber estado gritando advertencias, había pasado esa prueba con creces, lo que significaba que estaba en mucho más peligro de lo que jamás había imaginado, porque la mayor amenaza no provenía de sus enemigos, provenía de la forma en que estaba empezando a sentirme por el hombre que decía estar protegiéndome. El lunes por la mañana llegó con un peso que no esperaba. Llevaba más de 2 semanas viviendo en la finca de Alessandro, y lo que había comenzado como un arreglo temporal empezaba a sentirse inquietantemente permanente. El lujo ya no me impresionaba. En cambio, se había convertido en el telón de fondo de una vida que apenas reconocía como mía. Pero fue lo que descubrí ese lunes lo que destrozó cualquier ilusión que aún albergaba sobre el hombre del que me estaba enamorando. Alessandro estuvo en reuniones toda la mañana, encerrado en su estudio con hombres cuyos trajes caros no podían ocultar del todo la dureza de sus ojos. Me habían dado instrucciones estrictas de quedarme en el ala médica, revisando el inventario y actualizando los protocolos. Pero la inquietud me llevó a explorar áreas de la mansión que aún no había visto. El nivel del sótano era accesible a través de una puerta discreta cerca de la cocina, y lo que encontré allí me heló la sangre. No era solo una bodega o un área de almacenamiento. Era un centro de mando que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera visto en las películas de espías. Bancos de monitores mostraban imágenes de vigilancia de lugares de toda la ciudad, equipos de comunicación que parecían de grado militar y archivadores que se extendían a lo largo de toda una pared. Pero fue el contenido de un archivador en particular lo que destruyó mi mundo. Los archivos estaban meticulosamente organizados, cada uno con un nombre escrito con la letra precisa de Alessandro. Y allí, cerca del frente, había una carpeta marcada como Montenegro Eduardo, fallecido, el nombre de mi padre. Mis manos temblaron mientras la abría, revelando fotografías que nunca había visto antes. Mi padre reuniéndose con hombres que no reconocía, entrando en edificios de los que nunca había oído hablar, haciendo negocios que no se parecían en nada al simple trabajo de contabilidad que decía hacer. Pero fue el último documento del archivo lo que me hizo caer de rodillas en el suelo de hormigón. Un certificado de defunción fechado 3 años antes, firmado por un forense del que nunca había oído hablar. Pero debajo había otro documento, este con la firma de Alessandro. Una autorización para la resolución permanente de una brecha de seguridad que involucraba a Eduardo Montenegro. Él había ordenado la muerte de mi padre, el hombre del que me había estado enamorando, el hombre que me tocaba con tanta delicadeza, que me llamaba principesa con genuino afecto en su voz, había firmado la orden que mató a mi padre. El accidente de coche que había devastado a mi familia, que nos había dejado a Lucía y a mí solas en el mundo, no había sido un accidente en absoluto. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese suelo, mirando la evidencia de la traición de Alessandro. El tiempo parecía suspendido. La realidad se fracturaba a mi alrededor mientras intentaba procesar lo que había descubierto. Cuando finalmente resonaron pasos en las escaleras del sótano, ni siquiera intenté ocultar lo que había encontrado. Alessandro apareció en la puerta, su expresión cambiando de sorpresa a algo que podría haber sido arrepentimiento cuando vio el archivo abierto en mis manos. No se suponía que vieras eso, pero lo vi. Mi voz sonaba hueca, irreconocible. Lo mataste. Mataste a mi padre. Alessandro se acercó,
con las manos extendidas en un gesto que probablemente pretendía ser tranquilizador. Sofía, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Me levanté sobre piernas temblorosas, el archivo apretado contra mi pecho como un escudo. ¿Cómo asesinaste a un hombre inocente? ¿Cómo me has estado mintiendo durante semanas? Tu padre no era inocente. La voz de Alessandro era tranquila, controlada, pero podía ver la tensión en sus hombros. Eduardo Montenegro estaba robando a 3 organizaciones diferentes, enfrentándolas entre sí. Iba a conseguir que mataran a mucha gente. Las palabras me golpearon como puñetazos. Eso no es posible. Mi padre era contable. Trabajaba para una firma legítima. Trabajaba para firmas legítimas durante el día, interrumpió Alessandro. Por la noche, estaba cocinando los libros para operaciones de lavado de dinero, quedándose con porcentajes para sí mismo y vendiendo información a quien pagara el precio más alto. Era un traidor, Sofía. Para todos. Me alejé de él, mi espalda golpeando el archivador. Estás mintiendo. Alessandro buscó en otro cajón, sacando una carpeta gruesa que hacía que la primera pareciera insignificante. Registros bancarios que mostraban depósitos de 7 organizaciones criminales diferentes. Grabaciones de llamadas telefónicas donde está negociando precios por información. Videovigilancia de él reuniéndose con agentes federales. Extendió el contenido sobre una mesa cercana. Cada pieza de evidencia era otro clavo en el ataúd del padre que creía conocer. Eduardo Montenegro planeaba desaparecer con $10 millones en dinero robado, dejándoos a ti y a Lucía para enfrentar las consecuencias de sus traiciones. Lo detuve antes de que pudiera destruir más vidas. La habitación giró a mi alrededor mientras miraba la prueba de que toda mi vida se había construido sobre mentiras. Mi padre, amable y trabajador, había sido un criminal que había puesto a sus propias hijas en peligro por dinero. Pero ese conocimiento no disminuyó el dolor de la decepción de Alessandro. Lo sabías, susurré, cuando me ofreciste ese trabajo. Cuando me trajiste aquí, sabías exactamente quién era yo. Esto nunca fue sobre mis habilidades médicas o números equivocados o coincidencias. Has estado planeando esto desde el principio. La máscara de control de Alessandro finalmente se resquebrajó y vi algo crudo y vulnerable en sus ojos azul hielo. Al principio sí, te investigué por tu conexión con Eduardo, pero cuando te vi en ese hospital, cuando te vi cuidar de tu hermana, sacrificar todo por su educación, su voz se quebró ligeramente. No te parecías en nada a él, Sofía. Eras todo lo bueno que él pretendía ser. Así que decidiste recogerme como un premio. La ira ardió a través de mi conmoción, blanca, caliente y purificadora. La hija del hombre que asesinaste convertida en tu enfermera personal. Decidí protegerte de las consecuencias de sus acciones. Alessandro se acercó y vi mi propio dolor reflejado en su rostro. 3 organizaciones buscaban a la familia de Eduardo, creyendo que podría saber dónde escondió el dinero que robó. Dejé claro que estabas bajo mi protección, que tocarte significaría la guerra con la familia Turetti. Antes de que pudiera responder, la puerta del sótano se abrió de golpe y Marco Santini bajó las escaleras con 2 hombres que no reconocí. Había algo diferente en el consejero de Alessandro, algo desesperado en su comportamiento habitualmente compuesto. Sofía, dijo Marco, su voz tensa por una emoción que no pude identificar. Tienes que venir conmigo. Alessandro se interpuso entre nosotros al instante, su mano buscando dentro de su chaqueta lo que sabía que era una pistola. Explícate, Marco. Tienen a mi familia. La voz de Marco se quebró. Mi esposa, mis hijos, llevan 6 meses reteniéndolos, obligándome a pasar información a los rusos. La quieren a ella como garantía de tu cooperación. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. El extraño comportamiento reciente de Marco. La forma en que había estado empujando a la Alessandro hacia acciones más agresivas. El momento de todo lo que me había traído al mundo de Alessandro, todo había sido orquestado. Tú preparaste esto, respiré, mirando a Marco. Tú arreglaste que encontrara esa habitación, ¿verdad?
Te aseguraste de que viera el equipo médico de Alessandro, de que me involucrara. El rostro de Marco era una máscara de culpa torturada. Necesitaban una palanca contra él, algo que le importara más que el territorio o el dinero. Lo vi observándote durante meses. Vi cómo le afectabas. Pensé que si podía hacer que la conexión pareciera natural, accidental, la pistola de Alessandro estaba en su mano ahora, apuntando al hombre que había sido su consejero más cercano durante 8 años. ¿Dónde tienen a tu familia, Marco? En el distrito de los almacenes, el mismo edificio donde nos reunimos con Petrov. Las manos de Marco temblaban mientras las levantaba en señal de rendición. Los matarán si no la traigo, Alessandro. Mis hijos tienen 7 y 9 años. Miré entre los dos hombres, comprendiendo que estaba en el centro de una red de manipulación que se remontaba a meses atrás. Marco había traicionado a su amigo más cercano para salvar a su familia. Alessandro había construido su protección sobre mí en base al asesinato de mi padre. Todos me habían utilizado, me habían movido como una pieza en un tablero de ajedrez, y yo había estado demasiado ciega para verlo. No seré la palanca de nadie, dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía. Ni tuya, ni de ellos, ni de él. Miré directamente a Alessandro. Me voy esta noche. No quiero tener nada más que ver con nada de esto. Sofía, por favor. La voz de Alessandro contenía una desesperación que nunca antes había oído. Déjame explicarte todo. Déjame decirte por qué. ¿Por qué qué? Interrumpí. ¿Por qué mataste a mi padre? ¿Por qué me manipulaste para que me importaras? ¿Por qué me hiciste sentir segura cuando en realidad estaba en más peligro de lo que jamás había imaginado? Antes de que pudiera responder, caminé hacia las escaleras, dejando a ambos hombres congelados en el sótano, rodeados por la evidencia de sus respectivas traiciones. Marco me llamó. Algo sobre protección y consecuencias. Pero no me detuve. En el ala médica, recogí mis pocas pertenencias personales con eficiencia mecánica. La ropa de lujo que Alessandro me había proporcionado, las joyas, los regalos caros, todo se quedó atrás. No quería nada que me conectara con este mundo de hermosas mentiras y verdades mortales. La señora Chen apareció en la puerta mientras terminaba de empacar, su expresión ilegible. Señorita Montenegro, el señor Turetti me pidió que le recordara que su apartamento sigue siendo vigilado. La seguridad de su hermana. Dígale al señor Turetti que me arriesgaré con sus enemigos en lugar de permanecer bajo la protección del asesino de mi padre. Dije, echándome la bolsa al hombro. Y dígale que si algo le pasa a Lucía, me aseguraré de que todas las agencias de la ley del país sepan exactamente dónde encontrarlo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, podía oír voces elevadas desde el sótano. Alessandro y Marco discutiendo sobre estrategia, familia y consecuencias. Pero sus problemas ya no eran los míos. Había sido Sofía Montenegro, hija de un hombre que creía un santo. Luego había sido Sofía Montenegro, enfermera de un peligroso criminal. Ahora solo era Sofía Montenegro, una mujer que había aprendido que el amor construido sobre mentiras era más peligroso que cualquier enemigo. Y me estaba alejando tanto del hombre que mató a mi padre, como del retorcido mundo que casi me había consumido. El aire de la noche se sintió como la libertad cuando salí por las puertas de la mansión, aunque sabía que también podría estar firmando mi sentencia de muerte. Pero por primera vez en semanas, estaba tomando una decisión que era enteramente mía. 24 horas de libertad habían sido suficientes para recordarme por qué había aceptado la protección de Alessandro en primer lugar. La habitación de motel que había alquilado con mis últimos $300 tenía cerraduras rotas, alfombras manchadas y ventanas que no cerraban del todo bien. Pero peor que el entorno miserable eran los hombres en coches oscuros que habían aparecido fuera a las pocas horas de mi llegada. No era tan ingenua como para creer que eran gente de Alessandro. Estos hombres tenían una energía diferente, algo más frío y brutal que el profesionalismo disciplinado de los soldados de la familia Turetti. Cuando intenté salir a por comida esa tarde, uno me siguió hasta la tienda de la esquina. Se paró lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el cigarrillo en su aliento y ver la cicatriz que iba desde su sien hasta su mandíbula. Pequeña y bonita enfermera, había dicho en un inglés acentuado que me erizó la piel.
Estás muy lejos de casa, ¿verdad? Compré un paquete de galletas y una botella de agua con las manos temblorosas. Mi mente repasaba rutas de escape que no llevaban a ninguna parte. Al anochecer, comprendí que Alessandro había tenido razón en una cosa. Mi conexión con él me había marcado de formas que no desaparecerían simplemente porque me hubiera alejado de su protección. El golpe en la puerta de mi habitación de motel a las 9 de la noche fue suave pero persistente, diferente del golpeteo agresivo que esperaba del equipo de vigilancia ruso. Cuando miré por la mirilla mugrienta, vi una figura que no reconocí. Una mujer con el pelo negro veteado de plata y ojos amables que me recordaron a la señora Chen. ¿Quién es? Llamé a través de la puerta. Me llamo Rosa Benedetti. Me envía Marco Santini. El nombre de Marco me heló la sangre. El hombre que había traicionado a Alessandro, que me había manipulado para convertirme en una palanca contra la única persona que realmente me había protegido. Pero algo en la voz de la mujer me hizo entreabrir la puerta, dejando puesta la cadena de seguridad. ¿Qué quiere? Rosa levantó las manos, mostrando que estaban vacías. Darte información que podría salvar tu vida, y la de Alessandro. En contra de cada instinto que me gritaba que mantuviera la puerta cerrada, la dejé entrar. Se movió con la eficiencia cuidadosa de alguien acostumbrado a situaciones peligrosas. Revisó las ventanas y las cerraduras de las puertas antes de sentarse en la única silla de la habitación. Debes estar preguntándote por qué Marco enviaría ayuda, dijo, su acento con toques de la vieja Italia. La verdad es que no lo hizo. Estoy aquí porque he estado observando la situación de su familia durante meses, y esta noche los acontecimientos han escalado más allá de lo que él anticipaba. No entiendo. Rosa buscó en su bolso, sacando fotografías que me revolvieron el estómago. Una mujer de pelo oscuro y ojos aterrorizados. Dos niños que no podían tener más de 10 años. Todos encadenados en lo que parecía el sótano de un almacén. La esposa y los hijos de Marco, explicó Rosa. Los rusos los han retenido durante 6 meses, obligando a Marco a pasarles información sobre las operaciones de Alessandro, pero nunca planearon liberarlos. Esta noche le dieron a Marco un ultimátum final. O te entrega a ti o ve a su familia morir en un video en directo. La habitación giró a mi alrededor mientras las implicaciones se asentaban. Va a traicionar a Alessandro de nuevo. Ya lo ha hecho. La expresión de Rosa era sombría. Hace 2 horas, Marco les dijo a los rusos la ubicación de Alessandro, sus protocolos de seguridad, su condición médica. Están planeando un ataque coordinado a la finca esta noche, diseñado para capturaros a ti y a Alessandro. Pero yo ya no estoy allí. Por eso Marco ahora está tratando de convencer a Alessandro de que se reúna con él lejos de la seguridad de la finca. Cree que si puede entregar a Alessandro solo, podrían perdonar a sus hijos. Rosa se inclinó hacia adelante. Se equivoca. Los rusos planean matar a la familia de Marco de todos modos. No tienen intención de dejar testigos. Me llevé las manos a la cara, tratando de procesar la pesadilla en la que se había convertido mi vida. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Quién es usted? Soy la hermana de Marco. He estado tratando de encontrar a su familia durante meses, siguiendo a los rusos, mapeando sus operaciones. La voz de Rosa se endureció. Esta noche, localicé dónde los tienen retenidos. Es un almacén en el distrito industrial, el mismo lugar donde Alessandro se reunió con Víctor Petrov la semana pasada. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Están usando el mismo lugar porque saben que Alessandro tiene información sobre su distribución. Precisamente, quieren que entre en un territorio familiar donde cree que tiene ventajas. Pero han modificado el edificio, han añadido nuevas medidas de seguridad, han vuelto su conocimiento en su contra. Rosa se levantó, moviéndose hacia la ventana para comprobar la calle de abajo. Los hombres que te vigilan no son solo de vigilancia, Sofía. Están esperando órdenes para llevarte. Marco prometió entregarte antes de la medianoche. Y cuando no pueda, simplemente te recogerán ellos mismos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto que me heló la sangre. Número desconocido. Mensaje en inglés roto. 1 hora. Ven por tu voluntad o te llevaremos por la fuerza. Tú eliges. Saben dónde estoy.
susurré. Lo han sabido desde que llegaste. La pregunta es si vas a dejar que la familia de Marco muera mientras te escondes en esta habitación o si vas a ayudarme a salvarlos y a advertir a Alessandro antes de que caiga en una trampa. El peso moral de la elección se posó sobre mis hombros como una manta de plomo. Me había alejado del mundo de Alessandro, decidida a no volver a ser el peón de nadie. Pero ahora, 3 niños inocentes iban a morir por decisiones tomadas en ese mundo, y yo tenía el poder de detenerlo. ¿Cuál es su plan? La sonrisa de Rosa era afilada como una cuchilla. Salvamos a la familia de Marco primero, luego advertimos a Alessandro. Pero requerirá habilidades médicas, conocimiento de la distribución del almacén y alguien que los rusos crean que viene voluntariamente. Yo, tú. Rosa se movió hacia la puerta, comprobando el pasillo. Los rusos esperan que Marco te entregue en 1 hora. En cambio, entrarás en ese almacén con equipo médico, afirmando estar allí para tratar las heridas de Alessandro después de que lo capturen. ¿Y entonces? Entonces demostraremos que a veces la mejor manera de ganar una guerra es ser exactamente tan despiadado como tus enemigos esperan, pero el doble de inteligente. Mientras recogía mis suministros médicos y me preparaba para volver al mundo del que había intentado escapar, me di cuenta de que Rosa me estaba ofreciendo algo que nunca antes había tenido: la oportunidad de ser una verdadera compañera en lugar de una posesión protegida. No la princesa de Alessandro, ni la palanca de Marco, sino Sofía Montenegro, tomando sus propias decisiones sobre quién vivía y quién moría. El equipo de vigilancia ruso nos siguió cuando salimos del motel, tal como Rosa había predicho. Pero mantuvieron la distancia, creyendo que finalmente iba voluntariamente a la trampa que había tendido. Lo que no sabían era que Rosa había pasado meses aprendiendo su operación, trazando sus puntos débiles y preparándose para este preciso momento. Mientras conducíamos por el distrito industrial hacia el almacén, donde 3 niños esperaban morir, y Alessandro caminaba sin saberlo hacia una emboscada, comprendí que esta era mi verdadera elección. No entre la seguridad y el peligro, sino entre ser una víctima de las decisiones de otras personas o convertirme en alguien que moldeaba el resultado ella misma. Por primera vez desde que descubrí ese archivo en el sótano de Alessandro, me sentí de nuevo como Sofía Montenegro, no la hija de un criminal asesinado, ni la posesión preciada de un jefe de la mafia, sino una mujer con manos firmes y el coraje de usarlas cuando las vidas pendían de un hilo. El distrito de los almacenes a medianoche parecía sacado de una película de cine negro. Todo eran sombras y decadencia industrial, iluminado por escasas farolas que creaban más oscuridad que luz. Rosa había mapeado las modificaciones del edificio durante la última semana, y su información era aterradoramente completa. Los rusos habían convertido el espacio en una fortaleza con nuevos refuerzos de acero, vigilancia electrónica y puntos estratégicos diseñados para canalizar a los intrusos hacia zonas de muerte. Pero no habían contado con que alguien entrara por la puerta principal. Apreté mi maletín médico con más fuerza mientras Rosa y yo nos acercábamos a la entrada principal. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con cada paso. El plan era audaz en su simplicidad. Me presentaría como el personal médico personal de Alessandro, afirmando estar allí para tratarlo después de su captura. Rosa se colaría por la entrada de servicio que había identificado durante su reconocimiento. 2 guardias flanqueaban la puerta principal, ambos portando rifles de asalto con la familiaridad casual de hombres que los habían usado a menudo. Se enderezaron cuando nos acercamos, sus ojos siguiendo nuestro movimiento con atención depredadora. ¿Eres la enfermera? El más grande habló con un fuerte acento ruso. Su inglés era cuidadosamente pronunciado pero con un fuerte acento. Marco Santini dijo que vendrías. Estoy aquí para proporcionar tratamiento médico, respondí, forzando mi voz a mantenerse firme. Entiendo que puede haber heridas que requieran atención inmediata. El segundo guardia habló rápidamente por una radio, recibiendo confirmación antes de hacerse a un lado. El jefe quiere verte primero. Deja la bolsa aquí. Los suministros médicos se quedan conmigo, dije,
canalizando cada onza de autoridad que había aprendido en años de tratar con pacientes difíciles y médicos exigentes. Si quieren atención médica profesional, no separan a una enfermera de su equipo. Los guardias intercambiaron miradas antes de que el primero se encogiera de hombros. Dimitri te acompañará. No intentes nada estúpido, pequeña enfermera. Mucha gente morirá esta noche si causas problemas. Dentro, el almacén se había transformado en algo que se parecía a un centro de mando militar. Bancos de monitores mostraban varios ángulos de las calles circundantes, mientras hombres armados se posicionaban en intervalos estratégicos por todo el espacio. En el centro, un hombre que reconocí de las fotos de vigilancia como Víctor Petrov estaba sentado detrás de una mesa cargada de equipos de comunicación. Pero fue lo que vi en el rincón más alejado lo que me heló la sangre. La familia de Marco, 3 figuras, acurrucadas juntas en una jaula improvisada. La mujer y los niños apenas visibles en las sombras. Estaban vivos, pero su postura hablaba de semanas de cautiverio y terror. La famosa Sofía Montenegro, dijo Petrov sin levantar la vista de sus monitores. Marco nos ha contado mucho sobre ti. ¿Cómo convertiste a Alessandro Turetti de un hombre de negocios calculador en un tonto enamorado? Estoy aquí para proporcionar tratamiento médico, repetí. Nada más. Oh, pero eres mucho más que eso, pequeña enfermera. Petrov finalmente levantó los ojos para encontrarse con los míos, y vi la fría inteligencia que había construido su imperio criminal. Eres la clave para quebrar a un hombre que nunca ha mostrado debilidad, nunca ha cedido, nunca ha permitido que la emoción nuble su juicio. Antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todo el edificio. Luces rojas parpadearon mientras las voces gritaban en ruso, y de repente el almacén estalló en un caos controlado. En los monitores, pude ver vehículos acercándose desde múltiples direcciones. Vehículos todoterreno negros y camiones tácticos moviéndose con precisión militar. Alessandro, respiró Petrov, su expresión cambiando de satisfacción a algo cercano al respeto. 30 minutos antes y viniendo de direcciones que no anticipamos. El hombre aprende rápido. Pero mientras observaba las imágenes, me di cuenta de que Alessandro no solo llegaba temprano, llegaba con toda su fuerza. Los vehículos no se acercaban con cautela. Corrían hacia el edificio con el tipo de velocidad que hablaba de asalto en lugar de negociación. Y había muchos más de los que Petrov esperaba. «Señor», gritó uno de los soldados rusos, «los equipos del perímetro informan de al menos 40 vehículos. Esto no es una fuerza de negociación». El rostro de Petrov se oscureció a medida que las implicaciones se volvían claras. Sabe lo de la traición de Marco. Esto no es un rescate. Esto es la guerra. Las primeras explosiones vinieron de la pared este del almacén. Cargas colocadas con precisión que abrieron agujeros estratégicos en la estructura del edificio. A través del humo y los escombros, figuras con equipo táctico entraron por las brechas con eficiencia profesional. Pero estos no eran los soldados de traje habituales de Alessandro. Eran hombres que se movían como fuerzas especiales militares, armados con equipos que hablaban de una preparación seria. «¿Cuántos hombres tiene?», demandó Petrov, viendo cómo sus posiciones defensivas eran atacadas de forma coordinada. «Más que nosotros», fue la sombría respuesta de uno de sus lugartenientes. En el caos, vi mi oportunidad. Mientras los rusos se concentraban en repeler el ataque de Alessandro, me moví hacia el rincón donde estaba la familia de Marco. La jaula estaba asegurada con cerraduras electrónicas, pero había pasado suficiente tiempo en el ala médica de Alessandro para reconocer el diseño del panel de acceso. Rosa apareció a mi lado como un fantasma, habiendo aprovechado el asalto para colarse sin ser vista. «El sistema de cierre está conectado a la red eléctrica principal», susurró. «Si podemos crear una sobretensión en el lugar correcto, todos los sistemas electrónicos se reiniciarán durante aproximadamente 60 segundos». Miré mi maletín médico, recordando el desfibrilador portátil que había empacado para emergencias traumáticas. «¿Puedes llevarme al panel eléctrico principal?». La sonrisa de Rosa fue feroz. «Sígueme». Nos movimos por el almacén como fantasmas,
usando la batalla que se libraba a nuestro alrededor como cobertura. Los hombres de Alessandro estaban destruyendo sistemáticamente las posiciones defensivas de Petrov, pero los rusos luchaban con la desesperación de gente que sabía que rendirse significaba la muerte. Las balas chispeaban en las paredes de hormigón y destrozaban equipos mientras ambos bandos se enzarzaban en una guerra urbana que habría hecho honor a ejércitos profesionales. El panel eléctrico estaba ubicado en una sala de mantenimiento cerca del centro del edificio, protegido por dos guardias que estaban más concentrados en la batalla de fuera que en un posible sabotaje dentro. Rosa se encargó de ellos con una eficiencia que hablaba de un entrenamiento extensivo, sus movimientos fluidos y mortales mientras dejaba a ambos inconscientes sin levantar la alarma. 30 segundos después de la sobretensión, dijo Rosa mientras yo preparaba el desfibrilador. Ese es el tiempo que tenemos para sacar a la familia y llegar al punto de extracción. Cargué el dispositivo a la máxima potencia y conecté los cables directamente a la barra principal de alimentación. ¿Dónde está el punto de extracción? Muelle de carga 3. Los hombres de Alessandro estarán allí. Rosa miró su reloj. ¿Lista? Accioné la descarga del desfibrilador directamente en el sistema eléctrico, enviando miles de voltios a través de circuitos diseñados para un voltaje estándar. El efecto fue inmediato y dramático. Todas las luces del edificio se apagaron, sumiendo el almacén en la oscuridad, rota solo por las luces de emergencia y los destellos de los disparos. Corrimos a través de la confusión hacia la familia de Marco, las cerraduras electrónicas abriéndose al fallar su suministro de energía. La mujer, María, la recordaba de las fotos de Rosa, nos miró con ojos que habían perdido la esperanza semanas atrás. Os sacaremos de aquí, dije, ayudándola a ponerse de pie mientras Rosa reunía a los niños. Tu hermano nos envió. Pero mientras nos movíamos hacia el muelle de carga, me di cuenta de que la batalla había cambiado. El asalto de Alessandro había sido demasiado exitoso, demasiado coordinado. Los hombres de Petrov se estaban desmoronando más rápido de lo esperado, y en su desesperación se estaban volviendo impredecibles. La enfermera. La voz de Petrov cortó el caos mientras la iluminación de emergencia iluminaba nuestro movimiento. Matad a la mascota de Turetti. El fuego de las armas estalló a nuestro alrededor, obligándonos a cubrirnos detrás de equipos industriales. A la luz estroboscópica de los disparos, vi al propio Alessandro liderando a un grupo de sus hombres hacia nuestra posición. Incluso con equipo táctico, incluso en medio de un tiroteo, se movía con esa misma gracia controlada que le había visto usar para intimidar a enemigos, y con la suficiente delicadeza para consolarme después de las pesadillas. Nuestras miradas se encontraron a través del suelo del almacén, y por un momento, la batalla pareció detenerse. Entonces, Petrov apareció detrás de él, con la pistola levantada hacia la espalda desprotegida de Alessandro. Me moví sin pensar, mi formación médica tomando el control. El bisturí de mi bolsa voló con la precisión de alguien que había pasado años haciendo incisiones exactas, alcanzando a Petrov en la garganta con precisión quirúrgica. Cayó sin hacer ruido, su arma resonando en el suelo de hormigón. Alessandro se giró hacia el sonido, vio el cuerpo de Petrov y luego me miró con una expresión que contenía sorpresa, admiración y algo más profundo que no estaba lista para nombrar. ¡La familia!, grité por encima del fuego que disminuía. Están a salvo. Pero incluso mientras los hombres de Alessandro aseguraban el almacén, incluso mientras Rosa se reunía con la esposa y los hijos de su hermano, me di cuenta de que todo había cambiado de nuevo. Acababa de matar a un hombre para proteger a Alessandro. No en defensa propia, no en el calor del pánico, sino con fría precisión médica, porque no podía soportar verlo morir. Lo que significaba que a pesar de todo lo que había descubierto sobre mi padre, a pesar de cada mentira y manipulación, a pesar de mi determinación de alejarme de su mundo, todavía estaba completa e irrevocablemente enamorada de Alessandro Touretti. Y a juzgar por la forma en que me miraba mientras cruzaba el suelo del almacén, pasando por encima de los cuerpos de sus enemigos para alcanzarme,
Él también lo sabía, la guerra había terminado. Pero la verdadera batalla por nuestro futuro apenas comenzaba. 3 meses después de la batalla del almacén, estaba de pie frente a un espejo en lo que una vez fue la casa de invitados y ahora era oficialmente mi hogar. Me ajustaba el vestido de seda que Alessandro había elegido para la cena de esta noche. El reflejo que me devolvía la mirada era de alguien que apenas reconocía. La enfermera exhausta y asustada que había tropezado en la habitación de hospital equivocada había sido reemplazada por una mujer que se movía con tranquila confianza por un mundo de poder y violencia. Los cambios físicos eran evidentes. Las ojeras bajo mis ojos habían desaparecido, reemplazadas por el brillo que proviene de comidas regulares, un sueño adecuado y el tipo de seguridad que nunca había sabido que existía. Pero la transformación más profunda era algo que se mostraba en mi postura, en la forma en que mantenía la cabeza, en la eficiencia casual con la que ahora manejaba emergencias médicas que una vez me habrían dejado temblando. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Adelante. Alessandro entró, e incluso después de 3 meses de despertarme a su lado, la visión de él en un smoking perfectamente entallado todavía me dejaba sin aliento. Se movía con esa misma gracia controlada que recordaba de nuestro primer encuentro. Pero ahora había algo diferente en sus ojos cuando me miraba. La evaluación calculadora había sido reemplazada por algo más cálido, más posesivo, más real. «Estás preciosa, principesa», dijo, cruzando la habitación para pararse detrás de mí. Sus manos se posaron en mis hombros, sus dedos trazando la línea de mi clavícula con una intimidad familiar. «¿Estás lista para esta noche?» Esta noche era la cena oficial para presentarme a los jefes de las otras familias. El reconocimiento formal de mi posición como compañera de Alessandro, tanto en la vida como en los negocios. Durante los últimos 3 meses, me había integrado lentamente en el lado operativo del Imperio Turetti. Empecé con las instalaciones médicas y me expandí a los negocios legítimos que formaban la cara pública de la organización. «Lista como nunca», respondí, apoyándome en el sólido calor de su pecho. «¿Estás seguro de esto, Alessandro? Todavía hay tiempo para cambiar de opinión, para mantener las cosas extraoficiales». Sus brazos rodearon mi cintura, acercándome más. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Me salvaste la vida, Sofía. Salvaste a la familia de Marco. Eliminaste la amenaza rusa cuando mataste a Petrov». Sus labios rozaron mi oreja. «Ya no eres solo mi asesora médica. Eres mi socia igualitaria en todo». La palabra igualitaria me transmitió calor. Habían sido necesarios 3 meses de cuidadosa negociación y construcción gradual de confianza, pero Alessandro me había cedido lentamente una autoridad real. Ahora supervisaba todas las operaciones médicas de la familia, gestionaba los negocios de atención médica, legítimos que servían como tapaderas para el lavado de dinero, y tenía voto en las decisiones estratégicas que afectaban el futuro de la organización. Pero más que eso, había encontrado mi propósito de formas que nunca esperé. La red de clínicas que habíamos establecido servía tanto al mundo criminal como a la comunidad legítima, proporcionando atención médica a personas que no podían permitírsela en otros lugares. Seguía salvando vidas, solo que no de la manera que había imaginado originalmente. «La señora Chen dice que las otras familias ya han llegado», continuó Alessandro, su reflejo encontrándose con el mío en el espejo. «Don Marco de Chicago, los Castello de Filadelfia, incluso los representantes de la Yakuza de la costa oeste». Me giré en sus brazos, estudiando el rostro que había llegado a amar a pesar de todo lo que representaba. «Y me aceptarán. Aceptarán lo que yo les diga que acepten». La voz de Alessandro tenía ese toque de autoridad que una vez me aterrorizó y ahora me proporcionaba consuelo. «Pero Sofía, necesitas entender lo que significa esta noche. Una vez que esta cena ocurra, una vez que seas reconocida formalmente como mi socia, no habrá vuelta atrás a tu antigua vida, nunca». Me acerqué para arreglarle la pajarita, un gesto que se había vuelto automático en los últimos meses. «Me alejé de mi antigua vida la noche que elegí salvarte en lugar de huir.
La noche que elegí convertirme en alguien que podía matar cuando fuera necesario en lugar de solo curar. Alessandro tomó mis manos, llevándolas a sus labios para besar mis palmas. Sin remordimientos. Pensé en esa pregunta mientras caminábamos por la mansión hacia el comedor principal. Sin remordimientos por el lujo que me rodeaba ahora. La seguridad que significaba que nunca más tendría que preocuparme por el dinero o la seguridad. Sin remordimientos por el trabajo que estaba haciendo. Las vidas que estaba salvando a través de nuestra red de instalaciones médicas. Sin remordimientos por enamorarme de un hombre que destruiría a cualquiera que me amenazara. Pero había complejidades que todavía estaba aprendiendo a navegar. El peso de la autoridad que venía con tomar decisiones de vida o muerte para una organización que empleaba a cientos de personas. El cuidadoso equilibrio entre los negocios legítimos y las actividades criminales que los financiaban. El conocimiento de que mis manos, que una vez solo se usaron para curar, ahora eran capaces de violencia cuando era necesario. El comedor principal había sido transformado para la reunión de esta noche. Copas de cristal captaban la luz de candelabros que probablemente costaban más que las casas de la mayoría de la gente, mientras que la mesa se había puesto con porcelana que pertenecía a museos. Pero eran los invitados los que imponían atención. 12 hombres y 3 mujeres que representaban a las organizaciones criminales más poderosas de la costa este. La mano de Alessandro se posó en la parte baja de mi espalda cuando entramos. Un gesto de apoyo y posesión. Las conversaciones se acallaron mientras la atención se centraba en nosotros, y sentí el peso de la evaluación de personas que estaban acostumbradas a evaluar amenazas y oportunidades con precisión quirúrgica. Caballeros, damas, dijo Alessandro, su voz resonando fácilmente por la habitación. Me gustaría presentarles a la doctora Sofía Montenegro, mi socia en todos los asuntos de negocios y la mujer que se hará cargo de las operaciones médicas para nuestros intereses colectivos. El título de doctora fue una elección estratégica que hicimos juntos. Aunque técnicamente no era médica, mi papel ampliado en las redes médicas de la organización justificaba el ascenso y tenía más autoridad en salas como esta que enfermera. Don Marco Castiano, un hombre de unos 70 y tantos años cuya reputación de crueldad era legendaria, se levantó de su asiento. Señorita Montenegro, su reputación la precede. Alessandro nos dice que eliminó a Víctor Petrov personalmente. La situación requería una acción inmediata. Respondí, manteniendo mi voz firme y profesional. El señor Petrov representaba una amenaza directa para la estabilidad de la organización. Algo que podría haber sido aprobación, parpadeó en los ojos del anciano. Habla como alguien que entiende las necesidades del negocio. Bienvenida a la familia, doctora Montenegro. La cena que siguió fue una educación en dinámicas de poder que ninguna facultad de medicina podría haber proporcionado. Las conversaciones fluían entre preocupaciones de negocios legítimos y discusiones apenas veladas sobre disputas territoriales. Me encontré contribuyendo con ideas sobre regulaciones de atención médica que podrían afectar las operaciones de lavado de dinero y la infraestructura médica que podría servir a múltiples necesidades organizativas. Pero fue durante el postre cuando llegó la verdadera prueba. Doctora Montenegro, dijo Elena Yacuza, una de las pocas otras mujeres en la sala, y alguien cuya delicada apariencia ocultaba una reputación de violencia extraordinaria. Hay rumores de que era reacia a unirse a esta vida, que Alessandro tuvo que convencerla para que aceptara su posición actual. La sala se quedó en silencio, todos entendiendo que esto era más que una conversación casual. Elena estaba probando si yo estaba realmente comprometida con este mundo o si todavía albergaba pensamientos de volver a la vida civil. Señora Yakuza, respondí, encontrando su mirada directamente. Hace 3 meses, era una enfermera de hospital haciendo turnos dobles para pagar la matrícula universitaria de mi hermana. Esta noche estoy sentada en una mesa con las personas más poderosas de la costa este, con la autoridad para tomar decisiones que afecten a miles de vidas. Hice una pausa, dejando que el peso de mis siguientes palabras se asentara. La renuencia y el compromiso no son mutuamente excluyentes.
La pregunta no es si elegí esta vida voluntariamente, sino si he demostrado ser digna de la confianza que todos ustedes están depositando en mí. La sonrisa de Elena era afilada como una cuchilla. ¿Y lo ha hecho? Pregúntenle a los 47 doctores y enfermeras que ahora trabajan en nuestra red médica. Pregúntenle a los 3,000 pacientes que han recibido tratamiento en nuestras clínicas este trimestre. Pregúntenle a Víctor Petrov. Mantuve mi voz tranquila, profesional. Oh, esperen, no pueden preguntarle. Está muerto. La risa que siguió fue genuina, rompiendo la tensión y señalando aceptación de maneras que ninguna votación formal podría haber logrado. Pero fue la expresión de Alessandro la que más me importó. El orgullo y la satisfacción en sus ojos mientras me veía defenderme en una sala llena de gente que podía ordenar muertes con un susurro. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y nos quedamos en los escalones de la entrada de la mansión, viendo desaparecer sus comitivas en la noche, Alessandro me acercó para protegerme del frío de la noche. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como si Sofía Montenegro acabara de morir oficialmente, respondí honestamente. Y la doctora Sofía Turetti hubiera nacido. La aguda inhalación del Alessandro me dijo que había captado el significado del cambio de nombre que había implicado. No habíamos discutido el matrimonio formalmente, pero esta noche había dejado claro que nuestra asociación era permanente de maneras que iban más allá de los acuerdos comerciales. Sofía Turetti, repitió, probando el sonido. Me gusta cómo suena eso. Mientras caminábamos de regreso a la mansión que se había convertido en nuestro hogar, pasando por el ala médica donde salvaría vidas mañana, y el estudio donde ayudaría a planificar operaciones que podrían terminarlas, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca supe que estaba buscando. No solo amor, no solo seguridad, sino un propósito que utilizaba cada parte de quien yo era. La sanadora, la protectora, la mujer capaz tanto de compasión infinita como de violencia necesaria. La chica que había entrado en la habitación de hospital equivocada hacía 6 meses se había ido para siempre. En su lugar estaba alguien que podía caminar entre mundos, que podía salvar vidas por la mañana y eliminar amenazas por la noche, que podía ser tanto la socia igualitaria de Alessandro como su mayor fortaleza. Había encontrado mi lugar en su oscuridad, y él había encontrado su luz en mis manos sanadoras. Juntos, habíamos construido algo que era más grande que cualquiera de nosotros por separado. Un imperio que equilibraba la violencia con la misericordia, el poder con la responsabilidad, el amor con el tipo de lealtad que podía resistir cualquier cosa que el mundo nos lanzara. Y mientras los brazos de Alessandro se apretaban a mi alrededor, en nuestro dormitorio, en nuestro hogar, en nuestro futuro compartido, supe con absoluta certeza que este era exactamente el lugar al que pertenecía.